¿Y si te dijera que los mandamientos no fueron dados para que los cumplas, sino para mostrarte que no puedes? Espera, no te vayas, porque esto va a cambiar la manera en la que entiendes tu fe. Hoy vamos a hablar de algo que la religión ha distorsionado por siglos: la gracia. Y la gracia no entendida como un boleto para ir al cielo, sino como una forma de vida. Pablo lo dice en Gálatas 5:24, de la manera que la ley ha sido nuestro ayo. Y en el griego original la palabra ayo es paidagogos. Un ayo no era el maestro, era el esclavo que acompañaba al hijo a la escuela. Su trabajo no era enseñarte, era llevarte al que sí podía enseñar. Estos son los mandamientos. No fueron dados en el Sinaí para que los cumplieras. Fueron dados para que te miraras en ese espejo y dijeras: yo solo no puedo. Romanos 3:20 lo dice así: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Puedes verlo? La ley solamente nos muestra qué tan pecadores somos. La ley no te salva. La ley te señala al que sí salva, a Cristo. Pero hay algo más profundo aún. Esos preceptos escritos en tablas de piedra no son solo reglas. Son el retrato de Dios mismo. Son su naturaleza divina codificada en lenguaje humano. Los mandamientos lo describen a Él. Cuando leemos "no mentirás", estamos leyendo que Dios es verdad. Cuando leemos "no matarás", estamos leyendo que Dios es vida. La ley es Él, es su naturaleza divina. Cuando Cristo es crucificado, en la cruz ocurren dos cosas, y la mayoría de las personas solo vemos una. Vamos a verlas. La primera es que Jesús es el último sacrificio que exigía la ley mosaica. Hebreos 9:12 lo deja claro. Dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ese sistema se terminó. El sistema sacrificial cumplió su propósito. El velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. No fue de abajo hacia arriba, fue Dios mismo quien lo rasgó. Pero hay una segunda implicación, y aquí es donde entra lo más sublime. Juan 19:34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. ¿Qué les recuerda esto? Vamos a Génesis 2:21 y veamos la misma escena. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dios hace caer en sueño profundo a Adán, abre su costado y de ahí saca a su esposa. ¿Lo ves? Del costado del primer Adán nació su esposa. Del costado del segundo Adán, del costado de Cristo en la cruz, nació su esposa, la iglesia. Pablo lo confirma en Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y en el 32 continúa diciendo: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Un Adán arruinó la historia, el otro la restauró. Y en este nuevo pacto que se abre por medio de la sangre derramada de Cristo, ocurre algo que el anterior pacto nunca pudo ofrecer: el derramamiento del Espíritu Santo. Dice Joel 2:28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. No sobre una nación, no sobre algunos profetas, sino sobre toda carne. Aquí está incluyendo tanto a la casa judía como a la casa gentil. Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno,
derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y ese espíritu derramado sella al creyente. Efesios 1:13. En él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahora bien, aquí viene algo que lo cambia todo. ¿Qué hace ese Espíritu Santo en el creyente? No le pega en la cabeza con una lista de mandamientos. No le dice, obedece o te castigo. No hace eso. Produce frutos. Gálatas 5, 22 y 23 lo dice claramente. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque si estos frutos se están produciendo en ti de manera natural, no necesitas observar mandamientos, porque estos frutos de este Espíritu Santo son los que se van a expresar en tu vida. Por eso Jesús le dijo algo a Nicodemo que lo dejó totalmente perdido. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo era fariseo, experto en la ley, y no entendió nada. ¿Por qué? Porque seguía pensando en términos de carne. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Eso le preguntó a Jesús. Jesús le aclara, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El nuevo nacimiento no es moral, no es religioso, no es conducta mejorada. Es una naturaleza nueva, una naturaleza que nace desde el mismo Espíritu Santo. Es la ley de Cristo, es su naturaleza divina. Pablo lo dijo así en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Ves la lógica? Ya no son obras de mi carne esforzándome por cumplir reglas. Son frutos de su Espíritu expresándose a través de mí. Eso es vivir en el Espíritu. Romanos 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La ley se cumple en ti, pero no como obligación, sino como una promesa, porque su Espíritu Santo mora en ti. La gracia te guía, la gracia se expresa en ti, la gracia transforma tu vida. Y para el creyente, los mandamientos ya no son órdenes que cumplir con miedo, son promesas que el Espíritu Santo cumple en ti. Ahora, el no mentirás se convierte en una promesa. Tú no tendrás necesidad de mentir, no querrás mentir, porque el Espíritu Santo está en ti. El Espíritu de verdad vive en ti. Amarás se convierte en una promesa, porque el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón por el Espíritu Santo. No eres tú tratando de parecerte a Cristo, Cristo viviendo a través de ti. Eso es la gracia como forma de vida. Y si todavía estás intentando ganarte algo que ya te fue dado, que ya te fue regalado, detente. Recibe y deja que Él viva. Comparte esto con alguien que necesite soltar la religión y encontrar a Cristo. Dios te bendiga.